Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Nuria García Bautista. Yo trabajo en la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ofrecemos disculpas porque el día de ayer no pudimos presentar la ponencia que preparamos en relación con la reforma rural integral, ¿cierto? Pero lo hacemos acá desde la perspectiva de la provisión de bienes públicos no sectoriales para la reforma rural integral. En el contexto pues, de la economía solidaria y en el proceso de la implementación de la paz estable y duradera en nuestro país. Ayer pues no pudimos venir porque tuvimos una coyuntura ahí de un proyecto de inversión del 2018, entonces ofrecemos disculpas por eso. Preparamos entonces la ponencia pues advirtiendo pues que no vamos a abordar el tema estructural de la tierra, por cuanto la dirección, la cual yo represento, pues no tiene como esa competencia directa en el tema, pero sí lo vamos a hacer desde la provisión de los bienes públicos rurales no sectoriales para la reforma rural integral. Es decir, el componente de la reforma agraria como tal, hay un componente grueso, fundamental, estructural, que es la tierra. Y hay otros componentes sociales como la salud, la educación, las vías terciarias, el agua potable, la conectividad, la energización rural y demás, que es a lo que nosotros particularmente nos vamos a referir en este foro, en este panel. Entonces, pues arrancamos diciendo que tenemos una ley, que es la ley 160 del 94, la ley de reforma rural, ¿cierto?, que esa ley desde su espíritu y desde el principio, desde 1994, incluye un capítulo relacionado con la concertación de la reforma agraria y el desarrollo rural campesino en los departamentos y municipios, cooperativas de beneficiarios de la reforma rural agraria. Desde ese entonces, pues tenemos una manifestación de organización solidaria que correspondió en esa época a las cooperativas de beneficiarios de reforma rural. ¿Qué decía o qué dice? ¿Para qué se crearon esas cooperativas? Se crearon en su momento con el objeto de racionalizar la prestación de los servicios relacionados con el desarrollo de la economía campesina a través de formación y financiación de cooperativas de beneficiarios de reforma agraria integradas por los adjudicatarios de tierras, cuyo objeto preferencial sería el de la comercialización de productos agropecuarios y además la obtención de créditos de producción, la prestación de asistencia técnica y servicios de maquinaria agrícola, el suministro de semillas e insumos agropecuarios y otros servicios requeridos para incrementar la producción y mejorar la productividad en el sector rural. Entonces, recordemos que esto está desde esa ley y leyes atrás, tenemos el tema de la asociatividad incorporado en la reforma rural integral. En la coyuntura actual de la firma del Acuerdo de La Habana, recordemos que en el punto 1, el objetivo central de los planes nacionales para la reforma rural integral es la superación de la pobreza y la desigualdad y la integración y cierre de la brecha entre el campo y la ciudad. Ahí tenemos varios planes nacionales para la reforma rural integral, con énfasis obviamente en la atención a la economía y agricultura familiar y campesina, ¿sí? Dentro de esos planes hay uno que pensamos que es el grueso pues, de este escenario, que es el Plan de Estímulo a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural. Ese plan está en cabeza por competencia de formulación en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo lo ha venido realizando con la unidad administrativa
para la UAU, la Unidad Administrativa para, ¿cómo es que se llama? Administrativa para las Organizaciones Solidarias, ¿sí? Entonces, ellos tenían un borrador que se llamaba el PLANFES, el Plan de Estímulo al Fomento de la Economía Solidaria. Muy gentilmente lo han socializado, no únicamente con el ministerio, sino en varios escenarios. Y nosotros, ¿qué dijimos en su momento al Ministerio de Trabajo y a la UAOS? No nos veíamos reflejados como el sector agropecuario y desarrollo rural en ese plan, porque básicamente recordamos que el plan, todos estos planes nacionales son para la reforma rural integral, ¿cierto? Entonces no nos veíamos reflejados en ese borrador de documento porque ellos no tenían como un tratamiento puntual o específico para el sector rural. Y así nos ha venido pasando en todos los ministerios y en todos los escenarios de formulación de estos planes. Obviamente, si desde la estructura y de la formulación de los planes no se introducen nuevos instrumentos de política que atiendan la ruralidad y específicamente la ruralidad dispersa en el país, pues no vamos a poder cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, ¿cierto? Y no vamos a atacar ese problema estructural que llevó incluso a la negociación y a la firma del Acuerdo de La Habana. ¿Qué dijimos al borrador del plan? El plan, como quedó en el acuerdo, es estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, que es a donde pensamos que la economía solidaria debe como enfocar el norte, los instrumentos, cómo se va a trabajar para el fortalecimiento de la economía solidaria en el país, y no únicamente en el área rural, sino en el área rural y urbana. Dijimos que como Ministerio de Agricultura hacíamos énfasis en que teníamos que construir un concepto distinto de economía solidaria para el sector rural, que reconociera diversas prácticas de asociación y teniendo en cuenta la representación de las juntas de acción comunal, que están en la ruralidad y no corresponde necesariamente al concepto que se venía manejando pues tradicionalmente de cooperativas, cooperativas, fondos de empleados y mutuales, ¿cierto? Igualmente dijimos que era importante resignificar la participación de las organizaciones en los consejos municipales de desarrollo rural, que son los que están establecidos desde la Ley 101 del 93 como instancia básica de concertación del desarrollo rural en los municipios. ¿Por qué abordamos esto? Dijimos pues porque en el ministerio tenemos organizaciones o la realidad, la ruralidad nuestra no necesariamente está enfocada en esas 3 o 4 definiciones que tiene la Ley de Economía Solidaria, ¿cierto? Nosotros tenemos asociaciones administradoras de los distritos de riego, tenemos organizaciones, asociaciones de alianzas productivas, asociaciones de capacidades productivas, asociaciones de crédito, asociaciones cuya personería jurídica era expedida en una época por el ministerio, asociaciones de cadenas productivas, de mujeres, en fin. Entonces lo que hicimos fue un llamado a que ese concepto de economía solidaria como tal, pues lo revisáramos para que no dejáramos excluida de alguna forma la realidad de las organizaciones en las zonas rurales. Adicionalmente, pues con la creación de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, recientemente hubo una reestructuración, entonces se creó la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras y la agencia de se me olvidó ahorita, la de Mariana, la de Renovación del Territorio, perdón. Esa Agencia de Renovación del Territorio está adscrita a nuestro ministerio, pero en la práctica está más ligada directamente a la Presidencia de la República y es la que se va a encargar de implementar los planes de desarrollo con enfoque territorial. La Agencia de Tierras, pues obviamente tiene todo el tema de la reestructuración que se hizo con el anterior INCODER,
y va a manejar todo el tema de la tierra, resguardos, consejos comunales, zonas de reserva campesina, entre muchas cosas. Y la Agencia de Desarrollo Rural pues tiene más la parte de los proyectos productivos, y dentro de esa agencia se creó la Dirección de Participación y Asociatividad, que está muy relacionado con el tema que nos une en este escenario. Bueno, recientemente el Ministerio de Trabajo viene adelantando un proyecto, no estoy segura si es por Fast Track, pero es un proyecto novedoso que se llama Proyecto de Ley, por medio de la cual se amplía el marco conceptual de la economía social y solidaria, se establecen estímulos a la economía social y solidaria y se expiden otras disposiciones. Al respecto, pues nosotros hicimos unos aportes al proyecto e incluso pues manifestamos la oportunidad de oro de dejar dentro de ese proyecto de ley, en un artículo, en un parágrafo, en parte del contenido, uno de los criterios que tiene el Acuerdo de La Habana, que dice lo siguiente: el apoyo con medidas diferenciales a las organizaciones comunitarias y asociaciones para contribuir a la gestión de proyectos de infraestructura y equipamiento, vías, viviendas, salud, educación, agua y saneamiento básico, riego y drenaje, en razón a que expresa el tema de medidas diferenciales, ¿sí? O sea, dijimos al Ministerio de Trabajo, con que dejemos ese criterio del Plan Especial de Economía Solidaria que quedó suscrito en La Habana, ese criterio es muy importante. ¿Por qué? Porque permite a nosotros desde la Dirección de Bienes Públicos Rurales del Ministerio, pues incidir en los otros ministerios, en los otros sectores, para la creación de medidas diferenciales en los temas que nos competen desde la dirección, que son vías, viviendas, salud, educación, agua, saneamiento y todo esto, pero ojo que esto va dirigido a organizaciones comunitarias y asociaciones, ¿cierto? Entonces, esperamos que, pues yo no conozco recientemente qué ha pasado con el proyecto de ley, pero ojalá que pues haya quedado el tema incluido. Otro de los planes que nos trae a colación este escenario es el de comercialización, ¿sí? En donde fundamentalmente pues deben crear incluidos los criterios establecidos en el acuerdo y que hace referencia a la economía solidaria, al precio justo, consumo sano, responsable. ¿Y eso dónde lo encontramos? Pues obviamente lo encontramos en la economía campesina, familiar y comunitaria de nuestro país, ¿sí? Entonces, estas organizaciones que están aglutinadas acá tienen alta incidencia en la formulación o en la participación de los instrumentos que se vayan a crear frente a la comercialización. Ese plan de comercialización, junto con el plan de estímulos a la economía solidaria, son fundamentales conocerlos y pues que ojalá queden en medidas muy específicas, diferenciales para la economía campesina, en donde tenemos toda la filosofía y los principios de la economía solidaria en general. Finalmente, pues decimos que es importante recordar que la economía campesina, familiar y comunitaria lleva intrínsecamente esas prácticas y esos principios de economía solidaria, y recordar la importancia que tiene en el contexto de paz este tipo de economía solidaria dentro de la ruralidad, y aún más la relevancia para que los actores locales continúen siendo constructores de paz en Colombia. Bueno, otra cosita adicional es que nuestro ministerio viene participando en la formulación de los otros planes nacionales para la reforma rural integral. Hay unos que están en cabeza directamente del ministerio, como es el de asistencia técnica, el de riego y drenaje,
el de comercialización en este momento, pero hay otros que están en cabeza obviamente de los otros ministerios como el de salud, el de formalización laboral rural, vías terciarias, conectividad y energización, agua potable, nosotros ahí tenemos vivienda rural y realmente pues hemos tratado de hacer propuestas a los documentos borradores que hemos podido pues conocer, en donde tratemos de crear instrumentos, líneas de política específicos para la ruralidad, recordando que estos planes quedaron establecidos en el Acuerdo 1 para la reforma rural integral en nuestro país. Si bien es cierto, la ley está vigente, está viva, pues tiene su espíritu y su estructura de la Ley de Reforma Rural Integral, esta oportunidad que tenemos en la actual coyuntura de construcción de paz es muy importante para el sector rural y pensamos que a través de la economía solidaria y las organizaciones que ustedes representan en los territorios se puede impulsar mucho más la sostenibilidad de la paz en Colombia. Muchas gracias. Primero que todo, saludar de manera solidaria a todos los presentes. Mi nombre es Gustavo García, yo vengo del Ministerio del Interior y he tenido la oportunidad de trabajar hace 2 años y medio con el ministro Juan Fernando Cristo directamente desde su despacho. Para mí, en primera medida, pues obviamente saludar a Máximo, a Nubia y muy especialmente al profesor Carlos Hernández, coordinador de Indesco, que es quien me extiende la invitación para acompañarlos en este importante evento. Lo primero que hay que decir definitivamente es que nosotros tenemos que entender que son estos ejercicios, que son esta clase de convocatorias y que es la participación ciudadana la que va en últimas a de verdad constituir la refrendación y el reconocimiento de la importancia de lo que es un acuerdo de paz en el proceso histórico colombiano. Ha habido muchas reflexiones acerca de qué es el proceso y de cómo se adelanta y de qué implica esto para nuestro país. Yo creo que de pronto desde el gobierno y a nivel, digamos, de la sociedad ha sido difícil transmitir realmente con la intensidad que se requiere y con la nitidez suficiente lo que significa un acuerdo de paz en la historia de un país que ha vivido más de 50 años de guerra. Anoche teníamos la oportunidad de acompañar al señor presidente en una conferencia con los expresidentes Felipe González de España y el expresidente Pepe Mujica de Uruguay. Y el Pepe, como le dicen, tenía una reflexión como siempre muy acertada, que era decir, no puede existir una concepción natural en ninguna sociedad que lleve a vivir a esa sociedad en guerra. Y definitivamente yo considero que esa es la concepción que nosotros de pronto no hemos sido capaces de transmitir y de pronto no hemos sido capaces de entender y de tener un pensamiento lo suficientemente solidario con todos aquellos que sí han tenido que vivir las dificultades del conflicto para poder entender cuál es la connotación que tiene el acuerdo final. Desde la construcción del acuerdo en La Habana se ha pensado que este acuerdo debe tener un contenido integral que no solamente constituya la dejación de las armas de una guerrilla que ha venido reivindicando unas circunstancias, pero que también ha ofendido de manera profunda a la sociedad, sino que debe ser también la oportunidad para cambiar el país en todos los esquemas, digamos, de problemáticas sociales y de problemáticas económicas que aquejan y restan las posibilidades para cada uno de los colombianos en cada una de las vidas, en cada uno de los días, digamos, que todos nosotros vivimos. Por eso, lo primero que debemos tratar de comprender es cuál es esa entidad del acuerdo, qué es el acuerdo final. El acuerdo final no solamente debe ser visto como la dejación de las armas, sino como una importancia trascendental en la que nos involucran a todos y cada uno de los colombianos. El acuerdo final no es en Bogotá, el acuerdo final no es en las capitales de los departamentos, el acuerdo final es en la ruralidad, es en las zonas alejadas del país, en las zonas que habitualmente han estado deprimidas y que habitualmente han sido las que reciben en los embates de la violencia
digamos, las dificultades propias de la economía golpeada por la guerra y la violencia. El acuerdo por esto se determinó en 6 puntos fundamentales. ¿Cuáles fueron esos 6 puntos? El primero, el que se ha considerado por algunos como el origen de la guerra, y es, digamos, la forma de poder democratizar este país y poder dar la oportunidad a todos los colombianos que accedan a la tierra, que accedan a oportunidades productivas, que accedan a mecanismos solidarios de cooperativización, de producción, que se mejore la competitividad en el campo, que se mejore las oportunidades en el campo y que podamos de verdad aprovechar las potencialidades de un país tan importante económicamente y con tantas potencialidades como lo es Colombia. Este punto se denomina la reforma rural integral y, como lo explicaba la doctora Nubia, tiene varios componentes, entre los cuales pues evidentemente está una reforma a la ley de tierras, una reforma que permita el acceso a la propiedad a los campesinos que hoy no la tienen, pero que también lleve una coordinación suficiente con las grandes producciones, con las producciones agroindustriales y con las diferentes oportunidades que el campo puede ofrecer a todos los colombianos. También de igual manera, pues como lo decía la doctora, están los proyectos de innovación, de adecuación de tierras y en fin, una pléyade de distintas reformas que no son las reformas, digamos, que las FARC vieron como necesarias para el país, sino que el mismo gobierno ha reconocido como que este acuerdo consagra todo lo que nosotros, como la visión del presidente, la visión del gobierno nacional, puede constituir una oportunidad para que todos los colombianos puedan acceder a distintas oportunidades. Por eso también contiene el acuerdo final un punto 2, que es el punto de la participación política. El fundamento y el sustento esencial de ese punto 2 es precisamente la apertura democrática, y por eso en ese punto 2 se involucran varios asuntos, como son, por ejemplo, el reconocimiento de un nuevo estatuto de oposición, la reforma política para permitir que nuevos movimientos, que nuevas fuerzas sociales se integren al sistema de participación, al sistema de partidos que actualmente, digamos, ha sido bastante criticado y ha sido bastante cuestionado en razón de que quizás han habido cooptaciones de distintas fuerzas oscuras que han llevado a que la política no se ejerza de manera transparente, sino que obedezca a intereses particulares. Por eso, en reflexión a que estamos en un momento difícil de nuestra historia y que la coyuntura del acuerdo no debe ser vista como un proyecto de gobierno, sino como el resultado de 50 años de guerra y de 50 años de intento de hacer la paz, pueda constituirse ese momento una nueva oportunidad para que todos y todas las colombianas accedan a la política, accedan a la toma de decisiones, accedan y participen activa y solidariamente en todas las decisiones que les competen. El tercer punto, como ustedes saben, es el punto del fin del conflicto. En el punto del fin del conflicto lo que se contiene es todo lo referente a la entrega, a la dejación de armas, a cómo van a ser esos procedimientos, digamos, para que todas esas personas de las FARC puedan reintegrarse a la vida y definitivamente pues tengan las garantías suficientes para no repetir situaciones del pasado como lo hubo, por ejemplo, en las épocas de los 80s con la Unión Patriótica. De igual manera, el gobierno, el Estado, reconoce que ha habido un combustible que ha sido el que ha motivado el conflicto durante estos últimos por lo menos 20, 30 años, que ha sido el narcotráfico. El narcotráfico ha sido un germen, un cáncer que ha corrompido a la sociedad y que no solamente se ha visto como un potenciador y un catalizador para todas las situaciones de violencia, sino que ha permeado la estructura propia de la intelectualidad de las personas y ha afectado incluso la parte, digamos, moral de una gran parte de la sociedad, y eso es una reflexión que no solamente debe ser combatida mediante nuevos esquemas
de ataques a la delincuencia y ataques a la criminalidad, sino también desde el punto de vista de la política pública y de la incidencia y de comprender de una manera diferente que cómo se debe solucionar ese problema de las drogas para poder efectivamente, digamos, ofrecer soluciones que trasciendan a la sociedad y que permitan que la sociedad pueda recuperar ese tejido perdido y ese tejido, digamos, que esa memoria histórica de que nosotros no podemos estar pensando en el bien propio, sino en el bien común. Por eso el punto 4 se dedica a la solución de las drogas. El punto 5 es un punto muy trascendental, como ustedes saben, porque tiene todo lo que tiene que ver con el componente, o mejor, con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Aquí no solamente se establecen los esquemas, digamos, de justicia especial para la paz, que como todos ustedes saben, fue aprobado en el Congreso de la República esta semana, y tengo entendido que el presidente la promulgó o el día de, o en la tarde de ayer o en la mañana de hoy. Esta es la parte de la justicia, digamos, que se va a aplicar de manera específica a los actores del conflicto y con ocasión del conflicto armado. Pero también tiene unos componentes y en los que afortunadamente yo me encuentro trabajando en el marco de la implementación normativa que tenemos que hacer desde el gobierno. Se están creando herramientas para satisfacer los derechos de las víctimas. Estamos diseñando todo lo que va a ser la estructura de la Comisión de la Verdad, que va a ser, de la Comisión Especial de la Verdad, que va a ser ese órgano catalizador de que todas las verdades y de que todas las circunstancias que no hemos podido entender en Colombia, que todas las personas que tengan una historia para contar puedan ir a esa comisión y podamos esclarecer realmente qué ha sido lo que ha pasado en Colombia. Al conjunto de esta, estamos también diseñando todo lo que va a ser la institucionalidad de la unidad de búsqueda de personas, con la cual esperamos lograr también encontrar esa verdad sobre tantas personas que han desaparecido, sobre tantas personas que sus familiares buscan, y atender de esta manera el clamor ciudadano para poder llevar un respiro y un bálsamo, digamos, al tanto dolor que han causado tantos desaparecidos y tantas muertes en Colombia. Y finalmente está el componente de la implementación, que es el punto 6, y sobre el cual, digamos, es el que tengo la oportunidad de trabajar de manera más cercana. El punto 6 es el reto mayor del acuerdo final, que es la implementación del acuerdo. Es cómo hacemos que toda esa carta del acuerdo final, en el sentido de cambiar nuestra estructura normativa y nuestra estructura institucional y nuestra estructura de pensamiento frente a la violencia, se convierta en realidad. Y particularmente, digamos, yo he tenido la oportunidad de trabajar en todo lo que es la implementación normativa. Digamos, la implementación tiene 3 ejes fundamentales, que es la implementación normativa, que es todas las reformas, todas las modificaciones, como le decía la doctora, los proyectos de ley, por ejemplo, de reforma rural integral, los proyectos de ley de participación política, todos los proyectos en general que existen. También tiene una parte que es la reincorporación, que es armar los planes para que los guerrilleros y los que dejen las armas puedan acceder a oportunidades y reincorporarse al tejido social de la sociedad colombiana. Y un tercer punto, digamos, que es la dejación de las armas, que es todo lo que tiene que ver con el desplazamiento de estas personas a las zonas veredales, la adecuación de dichas zonas y las garantías, digamos, para que estos procedimientos se desarrollen de la mejor manera. De esta manera, digamos, el gobierno nacional ha querido implementar todo lo que es el acuerdo. Particularmente en el tema normativo, existen 2 lineamientos fundamentales que el mismo acuerdo trae para la implementación del mismo. El primero está consagrado en el 6.19, que tiene ese punto todo el listado, digamos, de lo que nosotros como gobierno y pues la guerrilla de las FARC consideramos que era lo más urgente y lo más necesario para implementar. Entonces ahí está el listado digamos, de cambios normativos inmediatos. Está evidentemente la ley de amnistía, está el tema de justicia, pero también tiene componentes de la reforma rural integral, y en el 6.10 están lo que viene a ser la implementación temprana
dentro del primer año. Como lo decía Máximo, aquí ha habido una serie de estructura normativa que ya se ha empezado a realizar incluso antes del acuerdo. Entre esa normativa, en efecto, está el procedimiento legislativo especial o fast track, que le dicen, que está contenido en el acto legislativo 01/2016 y es el que estamos implementando. Digamos, es a través del cual se están haciendo las reformas legales y las reformas constitucionales que necesitamos para implementar el acuerdo. De esta manera, digamos, estamos tratando de implementar todo lo que se refiere a la parte normativa. No sé si cerramos ahí y continuamos, digamos, con su moderación, Máximo. Muchas gracias. Uno lee en el acuerdo legislativo número 1 del 2016 que las iniciativas para la implementación del acuerdo de paz serán gubernamentales, ¿cierto? Serán a través del presidente que lo ejerce a través de sus ministros. Y uno ha visto que en los medios de comunicación, pues, digamos que se ha informado que este fast track no ha sido como se esperaba, ¿cierto? ¿Cómo ha sido? Mi pregunta va más dirigida a cómo ha sido ese ejercicio a través de los ministerios, digamos, con el Ministerio sobre todo del Interior y con el Ministerio de Agricultura, esa relación con los congresistas para que se puedan implementar los diferentes puntos y específicamente el punto que nos reúne hoy en día y es para, digamos, la economía social y solidaria y social, porque uno ve que existen diferentes, está la economía campesina, está la economía social y solidaria, está la economía afro. Entonces, ¿cómo ha sido esa relación con el Congreso para que entienda la importancia de esta temática y la importancia, como ya lo decían, de la implementación de una política agraria y rural que realmente se convierta en una reforma rural integral? A mí me gustaría saber, sobre todo porque yo pienso que es importante todo lo que nos han mostrado los medios de comunicación, que ese trámite no ha sido como tan rápido como se esperaba. A ver, en el Ministerio de Agricultura tenemos a cargo varios planes nacionales del sector para la reforma rural integral. Como les decía, está el de asistencia técnica, el de vivienda rural, entre otros. Entonces, ¿cómo hemos venido trabajando? Nosotros nos reunimos los técnicos, ¿cierto? Cada ministerio tiene un enlace de posconflicto, que es una persona pues que orienta como todo el proceso de alta dirección, y lo que básicamente hemos hecho es revisar los criterios del acuerdo y tratar de que en las diferentes proyectos de ley, pues cómo se van a desarrollar esos criterios, con qué herramientas, con qué programas, qué modificaciones hay que hacer a lo que ya existe o existía para poder cumplir con esos requerimientos. Y obviamente pues cada ley que se está trabajando pues tiene que estar también relacionada con las otras normas que se vienen revisando. Entonces lo que se hace básicamente es desde el nivel técnico revisar la normatividad, revisar los programas, los instrumentos de política con los que se cuenta, incluso revisarlos con las entidades adscritas y vinculadas al ministerio, hacer unas reuniones técnicas junto con Presidencia de la República, en donde se revisan los borradores y se llama a los otros sectores para que también opinen, porque obviamente pues hay muchos temas que van intersectoriales, como vivienda, que va con Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Ambiente, y se mira en detalle el contenido de la norma y se hace pues las modificaciones consensuadas para volver a presentar a Presidencia los diferentes proyectos. Desde la parte técnica nosotros trabajamos de esa forma. Y los otros sectores pues obviamente también nos llaman, también con Presidencia, a revisar los proyectos, los articulados, y ahí pues vamos como trabajando de manera conjunta.
Desde la relación con el Congreso no te puedo hablar porque nosotros somos técnicos y obviamente cada ministerio tiene sus contactos o sus oficinas de enlace con los congresistas. Bueno, la pregunta que usted hace es muy interesante, Máximo, porque siempre se ha cuestionado, digamos, de alguna manera la legitimidad que tiene el procedimiento legislativo especial frente a las decisiones democráticas. Entonces, digamos que mucha gente que no está de acuerdo con el proceso de paz estructuralmente, tiene entre sus objeciones el decir que el fast track es una manera de limitar el principio democrático del Congreso y, digamos, de diluir de alguna manera la natural división de poderes que debería manifestarse en el Ejecutivo frente al Legislativo. Pues nada más alejado de la realidad. A ver, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre la exequibilidad del procedimiento legislativo especial, pero veamos de dónde venimos. Nosotros venimos de un conflicto de 50 años que ha venido desarrollando una cantidad de injusticias, que ha venido desarrollando una cantidad de necesidades y que, como les dije, no se puede ver como que el procedimiento de paz es un producto de únicamente el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Este es un proceso que se ha demorado más de 4 o 5 años en su negociación, incluida una fase previa, y que de alguna manera recoge lo que otros gobiernos también han hecho. Es decir, esto es un esfuerzo titánico por cambiar de alguna manera ciertas estructuras del país que no han venido funcionando y que pues se puede verificar en los activos de violencia que existen y en los residuos de violencia que existen en todo el país, pues que no ha sido, digamos, fácil hacerlo. De esta manera, cambiar esa mentalidad y cambiar esa estructura pues es un esfuerzo bastante fuerte, bastante difícil. En la historia del derecho comparado, de los procesos de paz comparados, podemos ver que aquellas implementaciones, aquellos esquemas normativos, aquellos cambios en la estructura de las entidades y en las estructuras normativas que no se adelantan dentro del primer año después de la firma del acuerdo final, tienden en un 80-90% a no cumplirse jamás. El acuerdo final fue firmado con el gobierno con el convencimiento absoluto de que es lo mejor para el país, de que terminar esa guerra justifica esos cambios que se estamos haciendo y que esos cambios también justifican acabar la guerra. Por eso es interés del gobierno nacional cumplir lo que está en el acuerdo final. Y por eso se diseñó, digamos, un esquema de implementación normativa que es, como usted lo decía, que involucra no solamente el recorte de tiempos, sino también algunos elementos que van a preservar sobre todo dos cosas: la fidelidad de los acuerdos y la integridad de las reformas. Nosotros no podemos, es decir, en el debate democrático, nosotros tenemos que garantizar desde el gobierno nacional que las leyes que entren tengan al final de su trámite la integridad y la fidelidad suficiente para que cumplan los acuerdos. De lo contrario, estaríamos prácticamente, digamos, tirando globos. De esa misma manera, nosotros necesitamos que todo ese paquete normativo, que toda esa serie de implementación que, como les dije, están clara y transparentemente descritos en el punto 6.19 y 6.110, que los invito a leerlo, se implementen de manera rápida y efectiva durante el primer año. Después ya habrá un cambio de gobierno y habrá una nueva orientación, digamos, del gobierno, pero lo que no puede haber es un cambio estructural en las decisiones que lleven a incumplir el acuerdo. El acuerdo es un acuerdo que tiene vocación de permanencia y vocación de cambio. Es un acuerdo que el gobierno firmó con la convicción de que es lo mejor para el país. Y en ese orden de ideas, por eso también se está tramitando, Máximo, es importante decirlo, un acto legislativo que incorpora a la Constitución no al bloque de constitucionalidad del acuerdo, sino que incorpora la obligación para este gobierno y los 3 siguientes de cumplir el acuerdo. Y cumplir el acuerdo significa no solamente hacer las modificaciones normativas,
sino disponer de toda la institucionalidad para que reconozcamos esa Colombia perdida por más de 50 años y la integremos en la institucionalidad nacional y a la institucionalidad departamental y regional. No sé si todavía tengamos tiempo para continuar. Yo creo que no. Solo para, yo creo que esto es, como es un diálogo, sería importante tener alguna pregunta del público o una apreciación. Acá están. Gracias. Y damos por terminado. Okay. Esta es para Gustavo. ¿Hay más preguntas? ¿Sí? Bueno, entonces, Gustavo, la pregunta dice así: ¿cómo entender las bondades del punto 2, apertura democrática? Si proponen, si quieren, yo le doy, qué pena, perdón. ¿Cómo entender las bondades del punto 2 de apertura democrática si proponen aumentar el número de congresistas cuando tenemos movimientos desde los que pedimos que se reduzcan? Yo podría hacerle en principio la pregunta al contrario. ¿Cómo poder garantizar la apertura democrática reduciendo los congresistas? Digamos que ese es un tema difícil de representación, pero bueno, existen dos tipos, digamos, de representación. A ver, le voy a explicar varios puntos del punto 2. Existe un punto que es el punto de las circunscripciones especiales transitorias de paz. En ese punto lo que se plantea es que habrán 16 nuevas circunscripciones y por tanto 16 nuevos representantes a la Cámara que van a representar no a los partidos tradicionales, prohibición expresa, no al partido de las FARC, prohibición expresa, sino a las personas que no han sido tradicionalmente representadas. Estas 16 circunscripciones se desarrollan en partes alejadas e incluso no se concentran en un solo departamento, sino que involucran varios. Por ejemplo, tengo en la mente la circunscripción de la Sierra Nevada de Santa Marta, que involucra todos los municipios, digamos, que son circundantes a la sierra y representan todas, por ejemplo, todas las etnias indígenas y demás. Entonces, por ejemplo, esa es una forma de apertura democrática porque vamos a tener esa gente que nunca ha sido representada y que no tiene, con las reglas actuales, una forma de ser representados, van a poder tener una voz en el Congreso de la República. Ese es el tema de las 16 circunscripciones. El tema de las 5 circunscripciones que se garantiza a las FARC, que estas sí son para las FARC, las anteriores, como le dije, no son para las FARC. En el acuerdo también está que el partido o movimiento que surja de la dejación de las armas de las FARC, y claramente que ese es un acto legislativo que ya está cursando en el Congreso de la República y que pone como condición sine qua non para la constitución del partido la dejación de las armas total y verificada por parte de las FARC, tenga 5 curules en Cámara y 5 curules en Senado. Son adicionales, sí, pero son transitorias por 2 periodos, al igual que las 16 que mencioné anteriormente, que quizás me faltó precisar que son transitorias. Esa es una de las partes importantes, digamos, del acuerdo para lograr que, digamos, esa solicitud de participación política se pueda adelantar por parte de esta gente, pero únicamente por estos 2 periodos. Después volvemos al número actual, es decir, no se aumentarían los congresistas, son transitorias. Bueno, 2 preguntas más y terminamos, tenemos 10 minutos para cerrar. Entonces, estas van dirigidas al Ministerio de Agricultura, a Novia. La primera pregunta es: las agencias de tierra y desarrollo rural contemplan mecanismos de participación decisoria de la representación campesina, indígena y negritudes. ¿Es la pregunta? Si se contemplan la participación de, digamos, de campesinos, indígenas y comunidades
negras. Y por otro lado, ¿por qué seguridad alimentaria y no soberanía alimentaria? Son dos preguntas. Pues no únicamente las agencias, sino que los mecanismos de participación están establecidos en las normas. O sea, tenemos la ley 101 y la ley 160, ¿sí? Entonces es cumplimiento de las leyes. ¿Por qué seguridad alimentaria y no soberanía alimentaria? No, los conceptos se están manejando conjuntos. No es que se tenga en cuenta solamente la seguridad y aparte la soberanía, sino contemplan varios, o sea, el acceso y todo está incluido en un solo concepto. Muchas gracias. Bueno, la última, terminamos. Pero esta es como no sé si es una pregunta o una afirmación, es para Gustavo. Dice, el mayor cáncer del país son las políticas, los políticos y la corrupción con el despojo de tierras. Pero no veo la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, es decir, ese es el cáncer que se debe acabar. Y yo les hago una reflexión aquí. Precisamente por eso es que se reconoce, digamos, que se debe cambiar el sistema político, el sistema de elección, que se debe dejar que haya más participación, que se debe entender que todos los colombianos deben integrarse al sistema. Yo les hago una reflexión que me hacía un compañero en forma de chiste. Me decía, ¿quién era loco? ¿El Quijote o Sancho que lo seguía? Nosotros tenemos que ver que si nosotros tenemos la fortaleza mental suficiente para querer cambiar el destino de nuestro país, también tenemos que tener la fortaleza suficiente para elegir bien, para votar de manera adecuada, para ejercer nuestro derecho, para valorar nuestras oportunidades. En el punto 2 lo que se busca precisamente es mejorar el sistema para que esas decisiones estén empoderadas y tengan más fuerza de cambio. Y en eso tenemos que ser más integrados, pero tenemos que participar. Si no participamos y si no buscamos que la participación sea legítima y para todos los colombianos, no hicimos nada. Bueno, ya para terminar, solo rescatar de las diferentes intervenciones, agradecerles por la participación en este diálogo. Y me parece importante decir que si bien el acuerdo de paz para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera es un documento técnico muy bien estructurado que contempla planes y programas, es importante resaltar que la implementación de este acuerdo no solo se hará a través del Congreso de la República con mecanismos contemplados como el Fast Track o como el cumplimiento de esos puntos, sino que lo más importante va a ser la participación ciudadana, que si bien está muy claro y muy bien estructurado y muy bien planeado cómo se va a implementar el acuerdo de paz y se nota que hay una muy buena voluntad por parte del Congreso y por parte del gobierno para el cumplimiento de este acuerdo, no se implementará de una forma efectiva si no se dan este tipo de escenarios. En ese punto, igual resaltar lo que decía Gustavo, que si no hay un cambio de mentalidad, si solo hablamos del cumplimiento de un acuerdo, de un documento normativo, sino que realmente los ciudadanos, los colombianos, los que vamos a ser los beneficiarios de esa paz y vamos a ser las personas que ayudemos a estos actores armados que dejan las armas y a estas víctimas de los 52 años de conflicto armado, vamos a resocializarse, a reintegrarse a la sociedad, no lograremos esa paz estable y duradera
que contempla el título del acuerdo. Entonces, yo les agradezco por la participación. Esperamos que podamos seguir contando con estos espacios para continuar con la implementación del acuerdo de paz en Colombia. Muchas gracias.